ahí está la lección de esta semana. Eh, Vamos al día viernes 1 de noviembre, día de hoy, ¿cierto? Terminamos la lección 5. Y bueno, yo no sé si alguien puede allí leer el título de la lección para saber que me están viendo, mis hermanos, para saber que me están escuchando. ¿Alguien puede leer allí? Hermana, buenos días. Dice el testimonio de los samaritanos, hermana. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanita. Esta semana entonces estuvimos hablando acerca del testimonio de los samaritanos. Especialmente vimos la historia de esta mujer, ¿cierto? Samaritana. Vamos entonces a entrar a lo que es el repaso de la lección y luego vamos a ver, ¿cierto? El repaso que hace nuestro hermano Fustero con la presentación en PowerPoint. ¿Sí? Así que bien. Eh, Vamos a ver entonces, para estudiar y meditar, dice aquí el consejo que se nos hace, lee en el deseado de todas las gentes de Elena de White, ¿cierto? El capítulo Junto al Pozo de Jacob, página 155 a la 166. Así allí se relata este encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Voy a leer el espíritu de profecía. Dice aquí, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Y bueno, me detengo en esta primera parte porque es lo que debiera ser cada recién convertido, cada persona que conoce al Señor y que lo recibe en su corazón, debe tener esa emoción que tenía esta mujer, esta alegría, ¿ah? De ir a otros y contarles acerca de este Salvador. Es lo que hizo esta mujer samaritana y de esta forma trajo a otros a Jesús. Ella demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Esto es lo que hace, mis hermanos, el Espíritu Santo cuando toca nuestro corazón, nos mueve a la acción. No nos podemos quedar igual que siempre. Debemos, ¿cierto?, ir a otros y contarles lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Dice que ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Cuando comienza el repaso de la lección, cuando nos empiezan a contar esta historia de la mujer samaritana, antes de que Jesús llegara allá, dice de que era necesario que él pasara por ese lugar. A veces, mis hermanos, nosotros no entendemos esta palabra de necesidad. Sabemos que hay gente afuera que necesita de Cristo, pero también esa debe ser nuestra necesidad, la necesidad de ir a ellos, a hablarles de Jesús, la necesidad de ir a ellos para que tengan un encuentro con Jesús. Estos discípulos tenían pensamientos, como dije antes, en una gran obra futura. Ellos pensaban, ¿cierto?, que Jesús iba a ser elegido rey, que iba a gobernar y que los iba a libertar, pero no tenían en cuenta de que lo que Jesús había venido a hacer era a, a perdonar y a redimir al mundo, y no solamente a los israelitas, sino que a todo el mundo. Y cuando nosotros miramos este campo, este mundo, nos damos cuenta de que hay que empezar a plantar las semillas y que a veces hay campos que ya están listos, mis hermanos. Nos pasó en el caso de Naciones Unidas, cuando fuimos por primera vez eh, llevándoles ayuda y uno veía la necesidad en el corazón. Tenemos que ser capaces, mis hermanos, que Dios nos dé esa percepción, eh, ese poder ver más allá, poder ver la necesidad del otro.
y de esa forma vamos a ver que el campo de ese corazón está listo para recibir la palabra. Dice aquí que por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó el salva, a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Eh, cuando comenzamos, dije yo, esta obra allí en Naciones Unidas, aquí en nuestro país, lamentablemente por hechos de violencia que han ocurrido, la gente está muy desconfiada con algunos extranjeros que han llegado, especialmente con gente de Colombia, de Venezuela. La gente tiene mucho rechazo y en general por la gente extranjera, la gente se está con mucho cuidado. Y cuando comenzamos a dar estas reuniones, hubo un hermano allí que nos hizo el comentario y nos dijo, yo realmente cuando hablaron de ir a Naciones Unidas, así como cuando decían que de bueno puede haber en Nazaret, esta persona pensaba que de bueno puede haber allí en Naciones Unidas. Eh, Hermanos, nosotros no estamos llamados a juzgar a la gente ni por su apariencia, ni por su origen, ni tampoco por sus obras, porque puede ser gente muy mala. ¿eh? Nosotros estamos llamados a dar el mensaje. Y la verdad es que cuando lo hacemos sin hacer distinción de personas, nos podemos llevar maravillosas sorpresas. Sigo con el comentario aquí, dice, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Cada verdadero discípulo, dice aquí, nace en el reino de Dios como un misionero. Cuando nosotros nos bautizamos, yo no sé, en la iglesia de ustedes, aquí cuando alguien se bautiza, se le regala una Biblia, se le regalan estudios de la fe de Jesús, se le regala el estudio de Apocalipsis, de Daniel, porque se entiende que la persona nace así como dice aquí, como un misionero. Lamentablemente, en muchos casos, a veces guardamos allí nuestros estudios y allí quedan y vamos juntando las cosas que el alimento espiritual que se nos está entregando para que alimentemos a otros, ¿cierto? Guarda polvo allí en nuestras bibliotecas o en nuestros escritorios. Es el alimento que debemos compartir con otros. Acá dice, el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Cuando nacemos como nuevas criaturas, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, Hermanita, somos capaces de compartir la luz que hemos recibido y somos capaces de dar esta agua que dice aquí, ¿cierto?, a otros. Finalmente, esta agua es la palabra de Cristo, es la salvación para cada uno de aquellos que la puedan recibir. La gracia de Cristo en el alma es como un ajá, manantial en el hermanita, desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Hay mucha gente, mis hermanos, que hoy en día está sufriendo de depresión, no hayan qué hacer con sus vidas, no hayan a quién acudir. Para nosotros la respuesta puede ser perfectamente clara, ¿cierto? Ir a Jesús, pero hay gente que no lo conoce aún, que no lo entiende y debemos ir a ellos. El Señor nos ha llamado a ser discípulos para que podamos traer y atraer a otros hacia Él, como lo hizo esta mujer samaritana. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario con respecto hasta lo que aquí hemos dicho. hermanita, Hermanita Rosita, buenos días, buenos días. buenos días con todos. Bueno, acerca del testimonio, ¿no? Este testimonio nos muestra el poder transformador de un encuentro con Cristo.
los samaritanos, movidos por la experiencia personal de la mujer y por las palabras de Jesús, se abrieron a recibir la salvación, demostrando cómo el amor y el mensaje de Jesús pueden unir a las personas, ¿no? Y trascender barreras culturales o prejuicios. Realmente, ¿no? Cuando nosotros hemos sido bautizados, también hemos sido transformados, ¿no? Como éramos antes nosotros. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, hemos conocido la palabra de Dios, una nace, es una nueva criatura, ¿no? Y el primer amor que teníamos hacia nuestro Señor, lo tenemos que seguir teniendo, ¿no? Ese amor que nos lleva a llevar su palabra, a testificar de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, realmente es algo tan hermoso, tan maravilloso como nuestro Señor Jesús pasó por ese sitio, ¿no? Y Él conoce quienes necesitan, quienes estamos sed de la palabra de Dios. Jesús nos muestra para que vayamos, le hablemos y de pronto también las palabras salen así de por sí. No necesitamos, sino salen las palabras cuando estamos con nuestro Señor. Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita Rosa. Qué importante es esto de la experiencia que podamos tener con el Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, mi experiencia no le sirve a otro en el sentido de que mi relación con Cristo es única y la que cada uno debe tener, o sea, es totalmente personal. Mi experiencia sí puede servir de testimonio para otros, para que otros se sientan inspirados a tener esa misma experiencia. Y lo que decía usted, mi hermana, de que el Señor nos lleva de repente por distintos caminos. Cuando nosotros nos dejamos usar por Dios, Él nos lleva a estas personas. Él nos permite ver con ojos espirituales. Cuando nosotros andamos en la calle, vemos tanta gente, mis hermanos, pero cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a tener esa visión espiritual, podemos ver la tristeza en los ojos de otros. Cuando nosotros tenemos la visión espiritual, vemos la necesidad de otro y el Señor nos dice, actúa. Y habrá una palabra, habrá a lo mejor algo que podamos darle a esa persona, a lo mejor material, pero siempre, siempre va a haber la posibilidad de que ayudemos a alguien de alguna u otra manera. Esto cuando nos dejamos utilizar por el Señor. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Eh, eh, Buenos días, hermana Mónica. no sé si me puede escuchar. ¿Se lo escucha? Es que no encuentro acá el... Ya. Hermano Celso, ¿te iba a decir algo? Perdón. Gracias, hermana. No se escucha el hermano Celso. Este, debemos tener la fe celestial. Ahora sí, ¿No? perdón. Ahora sí, hermano. Parece que la fe en este mundo se ha mancillado, hermano, por todos los lugares, en todas las cosas. Pero la fe celestial que debemos tener en Señor Jesucristo debe ser superior a cualquier fe terrenal, hermana. Por tanto, nosotros esto podemos encontrar en la palabra de Dios. La fe debe imponerse sobre toda la razón humana, terrenal. Eso es lo que se requiere, hermana. Por tanto, nosotros, por gracia del Señor Jesucristo, debemos tener la fe incomparable, la fe celestial, la fe divina, la fe de Dios, la fe que impone sobre todas las cosas. Esto debe ser, pero humanamente está difícil, hermana. Esto es lo que se requiere de parte de cada uno de nosotros, tener la fe celestial. Gracias, hermana Mónica. Amén, hermano justo.
qué importante, perdón, hermano Celso, siempre le digo hermano justo, hermano Celso, qué importante es esto de la fe, mis hermanos. La fe no se alimenta sola, la fe se alimenta cada día a los pies del Señor, ¿cierto? Y estudiando su palabra. Y es importantísimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice primero, ¿cierto? Y lo otro es que la fe también nos ayuda a hacer cosas que pensamos que no somos capaces de hacer. Hermano José Manuel, ¿iba a decir algo? Buenos días, queridos hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes. En primer lugar, eh, sí, en particular esta historia a mí me gusta mucho. Este evento, en esta situación, es la primera ocasión en que el Señor Jesús se manifiesta eh, a los a seres humanos como el Mesías. Y me gusta mucho porque esta mujer reconoce al Señor y incluso antes de reconocerlo, era una mujer que estaba esperando al Mesías. Eh, pero no solamente ella, sino que también había muchas personas ahí en Samaria que estaban esperando la venida del Mesías. Qué contraste más grande, qué diferencia con los judíos que teniéndolo de frente, habiendo tenido tantas oportunidades en donde escucharon su mensaje, no le reconocieron. Y sencillamente esta mujer va al pueblo y le dice, hemos encontrado al Mesías. Solo este hecho hizo que muchas personas, ¿cierto?, fueran al encuentro de Jesús, incluso cuando ya lo ven y lo escuchan, ahora dicen, mira, ahora creemos no solamente por tus palabras, sino que porque nosotros lo escuchamos, lo oímos, lo vimos. El regalo maravilloso que el Señor le hace a esta mujer, no solamente reconocer su vida, sino que es cambiar su vida. Eh, Son tan poquitas las palabras que aparentemente se cruzan, pero esta mujer ya nunca volvió a ser la misma de antes. Ahora ella necesitaba contarle a otros que se había encontrado ella, en primer lugar, con el Mesías. Y aquí me hace eco un poquito lo que nosotros debiéramos hacer con, eh, con las personas. A veces conversamos de cualquier cosa, menos de lo más importante que existe en nuestra vida, que es Jesús. Amén, amén. Gracias. Por cierto, es mi esposo, se los presento. Eh, es cierto, esto debiera llevarnos a meditar, mis hermanos, en lo que nos toca hacer a nosotros. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, es para compartirlo con otros. Sí, vamos a avanzar en el estudio de la lección. Aquí hay preguntas para dialogar, mis hermanos. Ojalá podamos, cierto, todos hacer algún comentario, responder. La primera pregunta dice, bueno, repasen en la clase sus respuestas a la pregunta final del domingo. Sean muy sinceros al respecto. ¿Cuáles son los prejuicios de tu cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? A ver si podemos contestar esta pregunta entre todos. ¿Cuáles son los prejuicios de tu cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Alguien desea contestar esa pregunta? Hermano Celso. Hermano, siempre se escucha, hermano, ¿no? Sí, un poquito, acérquese un poquito más, no sé, si tengo muy bajo acá, no lo escuchaba. Diga, hermanito. Siempre la cultura terrenal se impone a las cosas de Dios. Esto debemos invertir nosotros, hermano, porque cada pueblo, cada ciudad, cada país tiene su cultura. Esas culturas que hemos heredado, hemos adquirido, se impone en la cultura filosófica divina incomparable. Esto es lo que nosotros debemos adquirir, conocer y practicarlo. Eso es lo que la pregunta a eso se refiere seguramente. Hermana, gracias, hermana. Amén, hermano, justo.
Sí, justamente, a veces, eh, a ver, hermano, hay tradiciones a veces en este mundo, la gente en distintos países tiene, valga la redundancia, lo que dice aquí, la cultura, eh, y nosotros a veces podemos, una de dos cosas, o podemos caer en esto, en estas tradiciones que muchas veces tiene la gente, o podemos empezar a tener prejuicios acerca del cambio que puede sufrir esta gente, ¿cierto? A través de nuestro testimonio. Muchas veces pensamos de que la gente tiene tan arraigada algunas tradiciones que no podrían cambiar. El Señor es quien toca los corazones, ¿cierto? Él es el que puede cambiar. José Manuel, ¿vas a decir algo? Sí, por lo menos aquí en Chile existe lo siguiente. Cuando estamos sentados a la mesa, alguien dice, mire, podemos hablar de cualquier cosa, pero por favor, está prohibido hablar de fútbol, de política y de religión. Y uno dice, pero si yo quiero compartir esto con ustedes porque es precioso. No, es que no me hablen de religión. Y entonces, inmediatamente hay un freno, un prejuicio, porque piensan de que lo que yo quiero decir respecto a Dios es inmediatamente llevar a la gente a la iglesia. Eh, en Chile existe un término que se llama canutear. Canutear es hablar del Señor y se toma en un sentido no muy positivo. Si supieran que este mensaje maravilloso transforma vidas, probablemente no estaría prohibido en muchas mesas. Es, Bien, bueno, hermanita, con respecto a es esto muy mismo, y cierto. bueno, lo que dice aquí acerca del prejuicio, es que nosotros de repente, justamente como decíamos, por el juicio que hacemos a través de ciertas personas, no somos capaces de hablarles de Jesús porque ya las hemos condenado. ¿Alguien más quería hacer su comentario? Sí, hermanita, eh, Hermana Rosita, diga. es muy cierto, ¿no? Lo que usted también dice, las tradiciones, las costumbres que están muy arraigados, ¿no? En cada país, en cada sitio que uno vive. Realmente a veces yo, por ejemplo, estuve dando hace años a una enfermera, casi 2 años. El primer año terminamos de estudiar la fe de Jesús y, y nada, la hermanita no se animaba, ¿no? Y el segundo año nuevamente, ¿no? Como yo trabajaba junto a ella, entonces nuevamente empecé a hablarle. Entonces ella me dijo, ¿sabe qué? No me puedo bautizar todavía, me dice, porque yo tengo mis amistades, yo voy a fiestas y todo eso tendría que dejar y ¿qué van a decir de mí? Que de pronto he cambiado y yo sí creo, ¿no? En todas las enseñanzas de nuestro Señor, en todo lo que hemos estudiado, todo, pero no puedo todavía, tal vez después, así, ¿no? Y bueno, después nuestra hermana, nosotros siempre le decíamos hermana porque ya 2 años habíamos estudiado con ella, se enfermó con cáncer de los senos, le operaron y ella estuvo muy triste, entonces me llamó, nosotros íbamos a visitarle, un grupo de la iglesia, íbamos a su casa para cantarle, ¿no? Estudios nuevamente, pero aún así, ¿no? Hay personas que son muy duras, no quieren aceptar. Y bueno, siempre ella pues no quiso, no puede, ¿no? Por la sociedad, que también los familiares. Eso también es, ¿no? ¿Cómo se podría decirse? eh, que las personas, ¿no? Que no pueden o quieren es porque todavía no abren de lleno su corazón a nuestro Señor, a esa salvación que nos ofrece nuestro Dios. Amén, hermanita.
Amén, hermana Rosita, es cierto. Pero bueno, eso de repente pasa porque la gente no tiene su corazón dispuesto al cambio. Debemos orar por esas personas, ¿cierto? Mucha gente dice, ah, voy a tener que dejar esto, lo otro, y empiezan a pensar en lo que tienen que dejar y no tienen en cuenta lo que van a ganar. Lamentablemente, cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de la salvación, para la gente es como algo efímero, es como algo, no sé, algo fantasioso. No, si la gente pudiera entender que esto es real, sería mucho más fácil que dejaran las cosas de este mundo. Pero lo del mundo es lo tangible, lo que ellos pueden tocar. Entonces no son capaces de ir más allá. El otro día comentaba con mis hijas, les decía, cosas que ojo no vio y oído jamás escuchó, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. No podemos, o sea, ni siquiera imaginar, o sea, lo más bello de este mundo es nada en comparación a lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Una salvación eterna, llena de alegría, de felicidad, sin lágrimas, sin dolor, sin muerte. Eso por lo bajo, mis hermanos, pero lo demás, ¿qué será eso que tiene el Señor preparado para nosotros? Debe ser maravilloso. Vamos a avanzar, mis hermanos. La segunda pregunta dice, ¿por qué crees que Jesús fue tan cálidamente acogido entre los samaritanos, a diferencia de lo que ocurrió entre algunos de los suyos? ¿Alguien desea responder esa pregunta? ¿Por qué, mis hermanos, creen ustedes que Jesús fue tan cálidamente acogido entre los samaritanos, a diferencia de lo que ocurrió entre algunos de los suyos? ¿Por qué Jesús eh, pudo llegar a los samaritanos a pesar de este prejuicio que había, este odio que había, ¿cierto?, entre las dos naciones? Debemos pensar que Jesús no solamente hablaba del amor, sino que también lo practicaba. Cuando habla con esta mujer samaritana, él no hace un juicio en ella, aunque sí la hace meditar acerca de sus pecados, él no la enjuicia. Y el problema de muchos de nosotros de repente es ese, que hacemos el juicio antes incluso de conocer más a la persona o de entender el porqué de muchos hechos de su vida. Que el Señor permita, ¿cierto?, que con amor podamos llegar a otros. Y ir con amor, mis hermanos, no significa que nosotros vamos a aplaudirles el pecado. No significa eso. Tenemos que hacerles ver, seguramente, que están equivocados o que están allí cometiendo una falta, pero con amor, no con juicio. ¿Alguien desea hacer un comentario? A pesar de Hermana, que los samaritanos eh, tenían conocimiento, ¿no? Dice del Pentateuco, ¿no? Ellos tenían ese conocimiento y yo pienso que tenían mucha fe y por eso que estaban esperando al Mesías. Y cuando la mujer samaritana vio a nuestro Señor Jesús y le dijo quién era, ella creyó, ¿no? Tuvo esa fe y se fue a todo, ¿no? A todo el pueblo a decirles que había visto, ¿no? Que había escuchado, ¿no? Y entonces yo pienso era por ese conocimiento que ellos tenían, ¿no? Y por eso que ellos aceptaron eh, rápidamente, ¿no? No como los judíos. A mí, hermanito, bueno, es lo que yo he entendido al menos al leer, ¿no? Sí, amén. Hermano Celso, ¿te iba a decir algo también? sí, hermana, así como mujer samaritana, nosotros no debemos perder tiempo, debemos informarnos que hay un Salvador de la enfermedad y cualquier otra cosa que hay tantas en este mundo está pereciendo, hermano. Hermana, entonces, aquel tiempo a Juan y Pedro iban por todo sitio anunciando el nombre de Dios, pero la cultura, la tradición, costumbres de este mundo no quiere conocer el nombre de Dios, de un Salvador amoroso, cariñoso,
que sana todo tipo de enfermedad. Ahí en 4:18, esto que se me grabe, por eso estoy diciendo, hermana, 4:18 de Hechos, donde dice, hermanos, dice lo siguiente, y llamándolos, ¿a quién? A Juan y Pedro, les intimaron que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así que prohibieron, hermano, terminantemente prohibido hablar, anunciar el nombre de Jesús. Así impidieron a quien, a Pedro y Juan aquel tiempo. Antes que llegue este tiempo, que va a ser más adelante seguramente, nosotros debemos la oportunidad de anunciar, pronunciar el nombre del Señor Jesucristo, presentar a la gente donde nos encontremos y así que se imponga el nombre del Señor sobre cualquier razón, sobre cualquier tradición humana de este mundo. Gracias, hermana Mónica. Amén, amén. Hoy tenemos la libertad. Es por eso que debemos aprovechar, ¿cierto? José Manuel, ¿iba a decir algo? Eh, sí, yo creo y me parece que cuando el Señor Jesús se acercaba a alguien, su rostro era un rostro muy amable, era un rostro eh, sonriente, era un rostro que llamaba la simpatía de las personas. Eh, y eso me llama a reflexionar de repente cómo es que nosotros nos planteamos con otras personas y a veces en este mundo todos andamos con cara de desconfiado, con cara de muy serias de repente. Llegamos incluso hasta nuestras facciones llegan a endurecerse de tal manera que cuando nos vemos unos a otros no logramos transmitir amor. Y esto significa que nosotros debiéramos reflejar a Jesús. Eh, ¿Cómo reflejo a Jesús? Mirando al prójimo con simpatía, con empatía, de una manera diferente, no pensando que esa persona no vale, muy por el contrario, que esa persona necesita escuchar de Jesús. Nuestras facciones dicen mucho, y me parece a mí de que nosotros estamos llamados en este mundo a mostrar a Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestros gestos, con nuestra cara, con nuestra sonrisa. Hay personas que a veces necesitan eso, una sonrisa. Miren, antes de ayer, yo conduzco moto, y antes de ayer me, me chocaron 2 veces en menos de un minuto y en un trayecto no menor a 50 metros. Las personas andan distraídas. Yo no había hecho absolutamente nada, estaba detenido en un semáforo y luego recibí un golpe la segunda vez de un auto que no me vio. Y bueno, me bajé de la moto y la persona pensó de que yo lo iba a tratar mal. Sin embargo, le pregunté si estaba bien, si le pasaba algo. Me dijo que estaba teniendo un día muy complicado. Y yo le dije, tranquilo, yo no quiero hacerte el día peor, solo quiero saber si estás bien. Y el auto y el vehículo más frágil era el mío, una moto. Eh, yo no sé qué estaba pasando por el corazón de ese hombre, pero se bajó del auto y me abrazó. Entonces yo dije, bueno, no sé qué cara le puse, seguramente no fue la de enojado, pero necesitamos hoy día, eh, necesitamos mostrar el amor de Jesús en lo primero que la gente ve, nuestro rostro, nuestra cara. Eso. Amén. Vamos a continuar. Según el hermoso testimonio, porque yo creo que Dios Bueno, está Mónica, inspirando. Hermano Marcelino, perdón, no sé qué pasó mi teléfono, pero ya podemos ingresar. Qué bueno, hermano José Manuel. Dios dice a través de su sierva en el comentario para hoy de que utiliza el ejemplo de la entrevista con Nicodemo. Dice, es necesario nacer de nuevo. El que nace de nuevo
puede reflejar el carácter de Cristo. Aunque te choquen 5, 6, 10 veces, estarás siempre sonriente, porque Jesús dijo a Pedro, Señor, si alguien me choca 7 veces, tengo que perdonar. No te digo 7, 70 veces 7. Si viene a pedirte perdón, tú tendrás que perdonarle. Y si, no, si a nosotros se nos dice esa cantidad de veces, ¿acaso Dios no estará dispuesto a perdonarnos a nosotros? Sí, pues Dios no nos puede pedir una cosa cuando Él no está dispuesto a perdonarnos 70 veces 7. Por lo tanto, nosotros tenemos que acudir a cada día, cada hora de ese día, cada momento de esa hora a Cristo. Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no es que si te insultan o te echan la puerta o perros te mandan, no está haciéndote a ti, a Cristo. Recuerden cuando Samuel dijo, Señor, estoy triste porque te han rechazado, ya no quieren ser guiados por ti, quieren un rey. No te han rechazado a ti, a mí me han rechazado, dijo Dios. Por lo tanto, nosotros continuemos llevando el Evangelio. Recuerdo un día a la iglesia llegaron 4 jóvenes. Se sentaron al último. Yo estaba dirigiendo la iglesia en Cusco, 1983-84. Y entonces terminó el programa y ellos desfilaron, se fueron. Y corrí sin despedirme de nadie, salí al encuentro, ya habían avanzado como 20 pasos de la iglesia Pardo hacia arriba. A la puerta del cuartel le dije, venga, 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 espere un rato, así, en quechua. Les abracé, así como el hermano José Manuel se abrazó con el chofer, ¿no? Así los abracé, como si siempre lo hubiera conocido. Les dije, ¿de dónde nos han visitado, hermanitos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y aquellos hermanos dijeron, hemos escuchado por radio que estaban regalando Biblias. Nosotros somos acá arribita nomás nos reunimos. Estaban veniendo de Cacacoyo. Ahí sí, nos reunimos, 30 somos, y nos falta Biblias. Tenemos pocas Biblias nomás, entonces todos quieren Biblias, entonces hemos ido a los testigos de Jehová, hemos ido a los mormones, hemos ido a la peruanita, hemos ido a asambleas, nadie ha regalado Biblia. Y por último, hemos venido acá, pero acá también no regalan Biblias así. ¿Cómo que no? Acá está justo en ese momento, ¿cómo es Dios? Dios tiene todo sincronizado. En ese momento mi hermano mayor venía con una Biblia católica grande bajo sus brazos y estaba entrando. Acá está, hermano Hipólito, venga, venga, en quechua, acá su hermanito está necesitando Biblia, llévalo. Y el hermano Hipólito los llevó adentro de las aulas, les dio pero una lección espectacular en quechua. Les dijo, mira, si ustedes están enseñando la Biblia lejos de la verdad, ustedes van a rendir cuenta por todo el pueblo. Así, ellos se maravillaron. Dijo, mañana es domingo, vengan visitando todo el pueblo, los vamos a esperar. Y fueron pues el anciano, los jóvenes, el pastor, todos fueron como 8 personas. A partir de allí, y ahora, ¿cómo es apoyo todas las bancas de la iglesia Pardo se lo llevaron para allá. Pardo se compró, lo compraron, ¿no? Pero Pardo se compró otras bancas, asientos modernos. Y eso es lo que hace Dios, el Espíritu Santo. Está dispuesto de entregar el mensaje de Dios con amor, con paciencia, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso hicieron los samaritanos. Y nosotros nos parecemos a los samaritanos. ¿Por qué? Porque no somos del linaje de Abraham. Venimos de Adán, sí, pero no somos del linaje de Abraham, pero sin embargo Dios nos ha llamado a esta bendita esperanza que Cristo viene pronto. Amén, amén. Gracias, hermano. Siempre nos trae testimonios hermosos que yo
ahí estaría escuchando todo el día. Vamos a seguir, mis hermanos, dice aquí, ponte en el lugar de esa Hermanita Mónica, hermanita Belea. sí, sí, yo quería comentar Dígame. que Jesús se fue a Samaria, no evitó pasar por allí, al contrario, se quedó, habló con la samaritana en Sicar y luego se quedó 2 días y como ya la gente de Samaria sabía que iba a venir un Salvador, él se quedó a enseñarles y a compartir con ellos. Entonces tuvo ese gesto y muchos de los que le conocieron creyeron en él. Entonces él se tomó su tiempo para enseñarles. Por eso es que fue recibido tan cálidamente, me parece. Amén. Gracias, hermanita. ¿Va a decir algo más? Perdón, la interrumpí. Eso sería todo, hermana. Gracias. Ya, mi hermanita. Efectivamente, hermanos, a diferencia, cuando Jesús se revela en el templo donde estaba y dice, hoy se ha cumplido esta profecía aquí delante de ustedes, la gente quiso matarlo, lo llevaron a un despeñadero, ¿cierto? Y querían tirarlo por allí, matarlo. Y a diferencia de ellos, y Cristo se fue de ese lugar, ¿cierto? Y no hizo cosas allí porque lo despreciaron. Y a diferencia de ellos en Samaria, le pidieron que se quedara con ellos y allí Jesús se quedó con ellos. Debemos, ¿cierto?, ver cómo es que aceptamos o no a nuestro Señor. Vamos a avanzar, dice aquí, ponte en el lugar de esa mujer samaritana. Un completo extraño viene y te hace saber que está al tanto de tus más profundos secretos. ¿Cómo podría alguien, mucho menos un extraño, saber estas cosas? No es de extrañar que Jesús la impresionara. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del conocimiento total que el Señor tiene de nosotros, incluso de los secretos más profundos y oscuros que no quisiéramos que nadie supiera? Sin embargo, ¿qué nos dice el modo en que la trató acerca de cómo desea tratarnos a pesar de conocer nuestros secretos? ¿Qué consuelo obtienes de esta verdad? La verdad es que parece larga la pregunta, pero es una sola pregunta. Jesús conoce nuestros corazones y nuestros más oscuros secretos. Él conoce aquellos pecados acariciados, conoce nuestras luchas internas que nadie más conoce. Al Señor no le podemos engañar. Sin embargo, a ella la trata de un modo afectuoso. Él se va con ella incluso allí junto con los otros samaritanos. No la desprecia. ¿Qué consuelo obtenemos de esta verdad, mi hermano? El Señor nos ama infinitamente. Él vino a salvarnos, no vino a condenarnos, pero claramente, ¿cierto? Debe haber una reflexión interna donde debemos reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. Ir a Él, ¿cierto? Así tal como estamos. Él es quien nos limpia y Él es quien nos entrega consuelo, así como esta mujer que tenía que ir al mediodía porque sentía vergüenza de que la gente la miraba y hablaba a sus espaldas, seguramente le escupía, quién sabe, cosas así, porque eso era lo que hacían con los pecadores. ¿Ah? Y sin embargo, cuando vuelve después de estar en este encuentro con Jesús, va corriendo y no le importó nada, le habla a los hombres a la cara, ¿cierto? Miren, esto es lo que hizo este hombre, me dijo mi vida. Eh, Hermanos, cuando nosotros entendemos que Jesús nos da un perdón absoluto y total, nosotros debiéramos enfrentar la vida de otra manera. El pecado nos hace estar muchas veces en la oscuridad, o sea, tal cual, literalmente en la oscuridad. ¿Ah? Pero cuando estamos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, podemos andar con la frente en alto, podemos ir a otros y hablarles acerca de este maravilloso Señor que nos salva. Vamos a hacer la última pregunta, hermanos, antes de que terminemos, tenemos que avanzar. Dice, ¿qué temas del Evangelio de Juan
que hemos estudiado hasta aquí se encuentran en el ministerio de Jesús en favor de la mujer samaritana junto al pozo. ¿Qué temas del Evangelio de Juan que hemos estudiado hasta aquí se encuentran en el ministerio de Jesús en favor de la mujer samaritana junto al pozo? José Manuel, sí, un segundito. Sí, yo escuché esta pregunta y no pude evitar llevar mi mente a Juan capítulo 3 versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Esta mujer creyó que el que estaba frente a él era el Mesías, lo reconoció. Y cuando el Señor le dice, yo soy el que habla contigo, esa mujer llenó su corazón de este mensaje porque, a diferencia de los judíos, ella estaba esperando otra cosa. Ella estaba esperando que Dios se le manifestara. Y se le manifestó ahí y lo tenía a menos de 1 metro de distancia. Eh, Juan lo que está diciendo, y es lo que hemos estudiado hasta ahora, es que Juan quiere que las personas crean en Jesús con un propósito muy definido, la obtención de la vida eterna. Y yo creo que esta mujer lo entendió perfecto. Entendió que quien tenía al frente era quien le podía dar vida eterna, y no y sacarla de esta vida de sufrimiento que hasta ese momento ella estaba teniendo. No era agradable las cosas que estaban pasando en su vida. Eh, Cuán importante para nosotros debiera ser este mismo mensaje, reconocer en Jesús no una vida mejor en este mundo, sino que la vida perfecta de felicidad eterna 24/7 eh, para nosotros. Amén. Eh, amén. Y yo justamente estaba pensando en ese versículo. Mira qué sintonizados estamos. Bien. Vamos entonces, mis hermanos, a avanzar con la lección. Vamos a ir al repaso que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Es como voy a dejar de compartir aquí. Este repaso ustedes lo pueden encontrar en internet, en fustero.es. ¿Ya? Bien, vamos entonces a hacer el repaso. La lección, cierto, para el 5, perdón, la lección 5 para el 2 de noviembre del 2024. Esta es la lección que tomamos, el repaso que hacemos mañana en la escuela sabática. Dice el testimonio de los samaritanos. ¿Estamos? Bien. Denme un segundito. Ahora sí. El versículo de memoria para esta semana está en el libro de Juan capítulo 4, versículo 42. Y dice así, decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Hermano, esto es lo que comentábamos hace un momento. Esta mujer tuvo una experiencia personal con Cristo y ella fue y compartió esta experiencia con sus paisanos allí, los samaritanos, y ellos vinieron y vieron a Jesús y tuvieron también esa experiencia. Y ya no creían solo por el testimonio de ella, sino porque también ellos tuvieron esa experiencia personal con Jesucristo. Así que esto es, hermano, vital para nuestra vida, tener una experiencia personal con Jesucristo. Para Jesús no existen barreras que separen a las personas. Y amén por eso, mis hermanos. Jesús no tiene ningún prejuicio. Él vino a morir por todos, ¿ya? Todos somos iguales para Él. Eh, Mientras vivió entre nosotros, tuvo que enfrentarse a las barreras existentes
y quebrarlas. Especialmente, mis hermanos, en su mismo pueblo, entre los judíos, con los fariseos, que además de las leyes que eran las leyes que Dios había dejado, ellos tenían leyes que habían hecho tradición, ¿cierto? Y que complicaban aún más el cumplir la ley que el Señor había dejado. Así que él especialmente sanaba en sábado para que entendieran de que en sábado era correcto hacer el bien. Y para los otros que decían que no, cierto, que estaba cometiendo pecado, pero el pecado en sus corazones estaba que lo único que querían era matar a Jesús. Finalmente, las barreras, mis hermanos, lo único que hacían, cierto, era separar más a la gente de Dios. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo hizo Jesús para quebrar estas barreras. ¿Cómo llevó la salvación a aquellos a los que nadie estaba dispuesto a ofrecérsela? Y vemos aquí en el versículo, en el capítulo 4 de Juan, versículo 4, que le era necesario pasar por Samaria. Estuvimos hablando durante la semana de que Samaria era una región que había estado por mucho tiempo en las manos de los asirios, y había mucha gente de esa nacionalidad que vivía en Samaria y se mezcló con la gente que vivía allí, y en un comienzo, ¿cierto? En algún tiempo tuvieron un mal vivir con aquellas tradiciones que recibieron, eh, pero ellos, si bien es cierto, había esta mezcla, ellos también esperaban al Mesías. Lamentablemente, por equivocaciones y por malos entendidos, ellos hicieron allí su propio templo para adorar a Dios, en consecuencia de que Dios les había dicho que donde Él dijera, y el templo verdadero estaba en Jerusalén. Y eso aún los apartaba más de sus hermanos que vivían en esa zona. Y existió un odio hacia estas personas por ese hecho también. Entonces los judíos preferían al ir a Galilea, porque Galilea también correspondía a la zona de Israel, ellos preferían pasar cerca del río Jordán por Perea, ¿cierto? Por el lado más estrecho de Samaria para ir a Galilea. Pero Jesús aquí en la Biblia dice que para él era necesario pasar por Samaria, quebrando todo, ¿cierto? Toda barrera y prejuicio, para él le era necesario pasar por allí. Y vemos que él tenía un encuentro personal con alguien, él tenía una cita allí con alguien. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerlo cuando podía haber tomado la ruta al este del Jordán? Necesitaba tener una entrevista personal, ¿cierto?, allí con esta samaritana. Vamos a avanzar. Esta semana se resume en estos siguientes ítems: judíos y samaritanos. Primero, la historia de los samaritanos, que está allí en Juan 4, del 1 al 7. Luego dice la mujer samaritana y el judío sediento, que está en Juan 4, del 7 al 14. Luego, los samaritanos aceptan al Salvador. Sed del agua viva, eso está en Juan 4, del 15 al 16. Luego dice descubriendo al Salvador, Juan 4, del 17 al 26. Y por último dice proclamando al Salvador, Juan 4, del 27 al versículo 42. Empezamos entonces con la primera parte de los judíos y los samaritanos, que es más bien la historia que habíamos compartido, ¿sí? ¿Qué más sigue? ¿Quiénes eran los samaritanos? En el 326 a.C. comienza la historia que 10 de las 12 tribus de Israel se rebelan contra Roboam, hijo de Salomón, y fundan el reino del norte, ya en Israel. Esto está en Primera de Reyes 12, versículo 1 y 16 al 17. Luego, el año 875 a.C., Omri traslada a Samaria, la capital de Israel. Ya, ahí está el versículo, mi hermano, para que lo puedan leer después. El año 732 a.C., Tiglat-Pileser
tercero deporta parte de la población. Este es un rey de Asiria, para que lo sepan. Dice, deporta parte de la población y pone como rey títere de Israel a Oseas. ¿Ya? Luego seguimos aquí, el año 722 a.C., Sargón II conquista definitivamente Samaria y deporta a gran parte de su población. Los lleva al exilio, ¿cierto?, fuera de esta región. El año 721 a.C., repueblan Samaria con deportados de otros países. Entonces vemos cómo se mezcla aquí Samaria con personas de distintos países, de distintas culturas, distintas, ¿cómo se llama? Tradiciones. El 720 a.C. llevan a Samaria algunos sacerdotes no levitas para que expliquen la religión a los nuevos habitantes. O sea, ya iban error tras error estas personas que vivían allí en Samaria. Así que dice 557 a.C., los samaritanos ofrecen taimadamente su ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén, pero son rechazados, claramente porque como habían sido mezclados con otros países y tenían otras tradiciones, tenían otra cultura ya, eh, no se quisieron mezclar allí los que venían deportados desde Babilonia, los que eran exiliados, que volvieron a Jerusalén y no querían volver a cometer los mismos errores que habían cometido antes, así que les dicen no, y allí empieza el odio con los samaritanos porque les empiezan a hacer la vida imposible. El 430 a.C., Nehemías expulsa a Manasés del sacerdocio y su suegro Zambalat le construye un templo en Samaria, en el monte Gerizim. Ese es el monte, ¿cierto?, del que habla la samaritana, donde ellos adoran a Dios. Y por último, aquí dice, ¿cierto?, Juan Hircano en el 128 a.C., etnarca de Judeas, destruye el templo samaritano. Vamos a avanzar. Y bueno, aquí dice Jesús, ¿cierto?, en el capítulo 4 de Juan, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Para evitar tensiones entre los seguidores de Juan y los suyos, recordemos que allí ya habían empezado a haber algunos problemas, Jesús decide ir de Judea a Galilea, atravesando la región de Samaria. Aquí con respecto a lo primero que dije, mis hermanos, y también, ¿cierto?, porque Jesús ya estaba tomando más popularidad que Juan, también los fariseos lo tenían allí entre ceja y ceja, ya estaban empezando a tener preocupación por Jesús. Y no era aún su tiempo. Así que Jesús decide ir hacia Galilea, pero teniendo en mente que le era necesario pasar por Samaria. En el camino hace un alto a 1,5 kilómetros de Sicar, donde Jacob había comprado un terreno que había dado en heredad a José. Ya ahí están los versículos, mis hermanos. Dice, llegado allí, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob. Era el mediodía, el momento de máximo calor de ese día. Mientras los discípulos van a comprar comida, una mujer samaritana se acerca al pozo a sacar agua. Al mediodía, ¿cierto, hermano? Cuando hace más calor, cuando todo el mundo busca la sombrita, esta mujer iba cuando más calor hacía. Ella se esconde de los demás, no quiere ser vista, ni relacionarse con las otras mujeres que temprano al atardecer van a buscar el agua. Hemos conversado también en la semana que ella sentía vergüenza porque tenía una vida licenciosa. Dice aquí que los prejuicios levantados por tantos siglos de historia impiden a la mujer hablar u ofrecer su agua a un judío. Incluso entre judíos, mis hermanos, la mujer también tiene que tener una distancia del hombre. Es una ley que tienen que no pueden allí estar revueltos. Dice, ¿cuáles son algunos prejuicios de tu propia cultura
que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás, ¿cómo puedes superarlos? Eso lo estuvimos comentando hace un momento en el repaso de la lección. Así que vamos a avanzar. Hermanos, si tienen algún comentario para hacer, por favor, ustedes me dicen nomás y lo hacen. Dice aquí, la mujer samaritana y el judío sediento. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Aquí ya habían dos prejuicios. Primero, que él era judío, que ella era mujer, perdón, tres, y más encima samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto está en el capítulo 4 de Juan, versículo 9. Ya que la mujer no estaba dispuesta a entablar una conversación, o sea, yo diría que estaba un poquito extrañada y tratando de hacerle el quite, de no hablar con él, ¿ah? Pero Jesús decide romper el hielo pidiendo un favor, dame de beber. Eh, un segundito. Ahora sí, ahora sí. Sí, aquí hay una cosa interesante. Dice que Jesús decide romper el hielo. Y aquí yo creo que tenemos que aprender algo del Señor Jesús. Eh, ¿Cómo romper los hielos? Eh, Saben, a veces romper el hielo resulta complicado. A veces nosotros mismos eh, somos el hielo. Eh, y hay formas muy sencillas. Eh, una sonrisa, un gesto de manos, así como cuando uno levanta la mano para saludar a alguien, eh, ofrecer algo, eh, pero a veces nosotros nos quedamos así, tan congelados como es el hielo, y no entendemos que al otro lado hay un ser humano que tiene todos sus sensores prendidos, esperando ver, esperando alguna reacción. Y a veces eso es un segundo. A veces eso la persona, no hay dos personas que se están mirando 5 minutos. Es un segundo. Y ese segundo es decisivo. Si en ese segundo alguien se sonríe, inmediatamente el otro dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me sonríe? Y si a continuación viene una palabra suavizada, un saludo, el buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Dicho de forma suave, de forma agradable, puede romper cualquier hielo, mis queridos hermanos. Y entonces nosotros debiéramos aprender esto del Señor Jesús. Él es el que decide romper el hielo. Amén. Y cuánta razón con esto. Esto de romper el hielo, mi hermano, lo habíamos conversado también antes. De repente vamos, tomamos un auto para ir a algún sitio y nos ponemos a conversar con el chofer también, ¿cierto? Con la persona que nos lleva. Qué importante es que nosotros sepamos sonreír y qué importante es que sepamos saludar también. Y allí se abre una ventana para que podamos compartir también el mensaje con otras personas. Vamos a avanzar. Dice que como respuesta la samaritana le recuerda las dos razones por las que Jesús no debería pedirle favores o hablar siquiera con ella. Primero que era mujer y luego que era samaritana. Por lo menos había conseguido iniciar la conversación, como ocurrió con Nicodemo. Jesús fue directamente al grano. Yo soy alguien especial y puedo darte un agua que apaga toda tu sed. Qué importante es que podamos decir esto, que conocemos a alguien especial que puede cambiar nuestra vida, que puede darnos paz aun cuando no hay paz. Porque si bien es cierto, a veces tenemos una vida llena de problemas, aquel que nos puede dar la tranquilidad y la certeza de que todo va a estar bien en algún momento, a lo mejor no en ese, pero en algún momento y confiar que Él está al control, ¿cierto?
Este es nuestro Señor. Dice que al igual que Nicodemo, la samaritana pretendió interpretar literalmente sus palabras. ¿Ya? Ahí está el versículo también, mis hermanos. Después Jesús encendió en ella el deseo de obtener esa agua viva. También está el versículo ahí en el capítulo de Juan. Hermanos, ¿tenemos sed nosotros de esa agua que apaga la sed del alma? ¿Tenemos sed de Jesús? ¿Tenemos sed de la palabra? ¿Tenemos sed de la vida eterna? Aquí dice, Jesús la ofrece gratuitamente. Qué hermosa reflexión para nuestra vida, ¿cierto? Acá dice, los samaritanos aceptan al Salvador. Sed del agua viva. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hermanos, a veces nosotros nuestras necesidades no las tenemos claras. Es decir, nosotros sabemos que necesitamos el alimento físico, sabemos que necesitamos la ropa, pero a veces no entendemos que nuestra mayor necesidad es la de ir a Cristo cada día, a cada momento, a cada paso que nosotros damos. Ella piensa que necesita solamente del agua, pero el agua, hermano, se fuma, el agua se va y nuevamente va a tener sed. Nosotros necesitamos de Cristo para estar seguros y tener la certeza en cada momento. Eh, Como decía, tenemos aflicciones en este mundo, tenemos problemas, es cierto, pero el Señor también dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Es decir, nosotros no tenemos necesidad de nada si tenemos a Cristo. Repasemos entonces las similitudes entre Nicodemo y la mujer samaritana. Vamos a ver aquí. Nicodemo se oculta en la noche. Interpretó literalmente el nuevo nacimiento y Jesús le señaló la verdad espiritual. La samaritana se oculta al mediodía, interpretó, ¿cierto?, literalmente lo del agua de vida, pero Jesús la llevó al deseo de conocer aún más. Cuando consiguió la atención de la mujer, Jesús no respondió directamente a su pedido. Si quería el agua viva, tenía que venir con su marido. Y aquí Jesús le dice en el fondo, te conozco, sé quién eres, conozco tu corazón, sé por qué vienes aquí al mediodía, sé por qué te estás escondiendo. Todo esto lo dice sin decírselo, ¿ya? Y le empieza, ella le explica de que en realidad, de que ella no está casada, y le empieza a hablar de su vida, o sea, de que no tiene marido, pero Jesús le empieza a contar de su vida y de repente esos pecados que ella los tenía tan guardados en su corazón, que Jesús le dice, ¿cierto? Porque es cierto que el que tienes ahora no es tu marido y que ha estado ya antes casada, ¿cierto? Y le empieza a contar de su vida. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios te confronta con tu pecado? Hermanos, ¿nos vemos confrontados con nuestro pecado? ¿Escuchamos la voz del Espíritu Santo diciéndonos, mira, esto tú lo hiciste mal? ¿Evades la situación o se la entregas a Él para obtener su perdón? Qué interesante, mis hermanos, que reflexionemos en estas preguntas y en este estudio, porque es para nuestra vida. Nosotros vamos cada día a los pies de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados. Le declaramos nuestra vida al Señor porque Él ya la conoce. Necesitamos ser limpios cada día. Vamos al otro día que dice aquí, descubriendo al Salvador. Aquí todavía ella no entendía quién era esta persona que estaba frente a ella. Vemos en el capítulo 4 de Juan, del versículo 25 al 26, y dice así, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Eh, Quisiera meditar en esta parte, ¿cierto?, de la mujer que dice que ella sabía que iba a venir el Mesías. Si bien es cierto, esta era una mujer que vivía en pecado, que tenía a lo mejor una vida licenciosa, como decimos algunos, ella tenía la esperanza del Mesías que les iba a venir a salvar. A lo mejor no entendía de qué forma, pero hay tanta gente afuera, mis hermanos, que sabe algo, tiene un conocimiento a lo mejor equivocado de Cristo. eh, y bueno, nosotros debemos ir a ellos para mostrarles bien este Cristo. Dice que la primera reacción fue la negación. Ella dice, no tengo marido, pero al tiro, cierto, sus pensamientos empezaron allí y sus pecados empezaron a dar vuelta en su cabeza. Pero Jesús le mostró que conocía su vida íntima y ante esto la mujer lo reconoció como profeta. Mis hermanos, Jesús conoce nuestra vida íntima, conoce, pero hasta los más profundos secretos que hay en nuestro ser. A Él no le podemos engañar. Dice aquí que por segunda vez la mujer intentó eludir toda referencia a su pecado, ¿cierto? Y como que desvía la conversación hacia otro lado, llevando a Jesús a una disputa teológica acerca de si debían adorar en el templo de Jerusalén o sobre las ruinas del templo del monte Gerizim. Pacientemente Jesús respondió su pregunta y la llevó a decidirse a ser una verdadera adoradora de Dios. Ahora la samaritana le solicita a Jesús, ¿cierto?, una aclaración que expresaba sus pensamientos. ¿Era él un profeta o el Mesías esperado? Y bueno, vemos aquí como ella fue la única mujer que escuchó de labios de Jesús declararse el Cristo, el Mesías, esperando. Qué hermoso, mi hermano, el yo soy. Ese del que tú esperabas, ese yo soy. Eh, Moniquita, mira, a mí por eso me gusta este registro bíblico, particularmente, eh, porque para esta mujer fue un gran privilegio. Eh, si bien es cierto, la Biblia dice que son bienaventurados los que no habiendo visto creyeron, eh, y nosotros debiéramos ser felices, porque sin haber visto al Señor Jesús, eh, creemos en Él, confiamos en Él y sabemos y vamos a sus pies cada vez que nosotros hemos caído. eh, pero esta mujer tuvo el privilegio tan grande de haber tenido al Señor Jesús, a Dios con nosotros, a Emmanuel, ¿cierto? Ahí, frente a ella, y que ella le haya dicho, yo soy, lo que en la antigüedad, algunos profetas, cuando le preguntaron a Dios cómo se llamaba, ¿cierto? Como en el caso de Moisés, le dice, yo soy el que soy. Esas palabras tienen que haber resonado en esa mujer y la emoción tiene que haber sido tan grande que ella no pudo contenerse y tuvo que salir corriendo para avisarle a la gente de su pueblo que tuvo este encuentro personal y que todos tenían que ir a verlo. Yo creo que ardió, así como los discípulos cuando iban camino a Maús, ardió en su corazón, ¿cierto? La emoción de que ya no era sencillamente una promesa, un sueño, un anhelo, sino que ahora era una realidad. Estaba frente a frente a su creador, pero también a su redentor. Y es lo que nosotros tenemos que creer. Pero falta poco tiempo para que nosotros alcemos nuestras manos y digamos, este es nuestro Dios, Él nos salvará y le hemos esperado. Y yo creo que esa esperanza es la que nos hace dichosos y felices, porque, por supuesto, eh, esto va a ser una realidad muy pronto, muy cercana. Bien, gracias por el comentario. Vamos a avanzar, mis hermanos, porque no,
se nos ha hecho un poquito tarde. Una cosa que a él le dice a ella, yo soy, y recuerdo que se lo dijo también a los fariseos, y ellos rasgaron sus vestiduras, blasfemo, y no le quisieron aceptar, no le reconocieron. Me hace pensar en eso también. Luego dice aquí, proclamando al Salvador, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mi hermano, qué importante que nosotros podamos ir a los otros a contarles que hemos conocido a Cristo. Dice que la llegada de los discípulos interrumpe la conversación. La mujer llena de gozo olvida su cántaro, la razón por la cual fue al pozo, y vuelve a Sicar. Conociendo lo que iba a ocurrir a continuación, Jesús preparó a sus discípulos. En primer lugar, les indicó que hay algo que satisface más que la comida física, el gozo de dar a conocer a otros la salvación. Ese debe ser nuestro gozo, mi hermano. En segundo lugar, les dijo que iban a cosechar lo que otros habían sembrado. La mujer compartió su testimonio y sembró la semilla. Jesús regó e hizo brotar la cosecha. El testimonio personal es la mejor semilla que podemos sembrar en el corazón de las personas. ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Hermanos, meditemos en estas preguntas porque nos llaman a la reflexión de qué estamos haciendo con nuestra vida. Si estamos cumpliendo con este mandato primeramente de ir y predicar a otros. Y dice que el Evangelio, hay algunas partes dice que el Evangelio será predicado por testimonio, ¿cierto? A todas las naciones. Y otro dice para testimonio. Pero qué hermoso es que nuestro testimonio pueda hacer que otro corazón se convierta a Jesús. Ese testimonio que por el Espíritu Santo, porque recordemos que en nosotros no hay nada bueno, el Señor hace que esas cosas se vean para honra y gloria de su nombre. Para finalizar, mis hermanos, aquí dice, tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él, demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ya lo habíamos leído antes, ¿cierto? En el comentario de la lección. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, que podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado hacer y por sobre todo que todo lo que hagamos en este día sea para honra y gloria de su nombre. Hermano Marcelino, si usted está allí, por favor, ¿nos puede despedir con la oración? Vamos a orar, hermanitos, vamos a orar. Pongámonos reverentes y oremos. Querido buen Padre Dios, te agradezco, Señor, en este momento porque hemos escuchado tu voz, oh Padre mío, a través de tus hijos, de tus hijas, Señor, que buscamos cada día, Señor, la primera hora, Señor, para estar a cuentas contigo y hacer las cosas que tú nos has ordenado, Padre mío. Danos los recursos en nuestras manos, Señor, para que tengamos siempre algo que compartir con las personas con quienes nos relacionamos diariamente. Ayúdanos a ser una luz para los demás, Señor. Pon las palabras correctas, Señor, para romper el hielo en el momento oportuno, Señor, y hablar de ti, Señor, de tu justicia, de tu luz admirable, Padre Santo. Bendiga a cada uno de tus hijos que estamos acá en la plataforma han quedado. En la mañana no pude orar por cada uno de ellos, pero usted conoce, Señor, quienes estuvieron.
bendiga a tu hija Mónica, a tu hija Belea, nuestra hermana Blanca Vázquez, tu hijo Carlos, tu hija Cecilia Mujica, tu hijo Celso, bendiga a tu hija Doris, su familia, bendiga a tu hija Francisca Lucana, sus hijas y sus nietos también, bendiga a tu hija Inés Garayar, bendiga a tu hija Elsie, también a tu hijo Javier y Rosita Curasi, bendiga también a tu hijo José Manuel Escobar, bendiga a tu hija Luisa, no sé si es mi esposa o será Luisa Bernaola, bendiga de todos modos a su familia, bendiga a tu hija Mari, tu hijo Miguel, tu hija Natalie, tu hija Rosa Elizabeth, también tu hija Rosa Quispe. Algunos ya se fueron a su trabajo, pero bendiga, Señor, cuida a tu hijo justo también que está de viaje, Señor. Todo lo que él haga prospera cada día, oh Dios Santo, y que mañana podamos estar también nuevamente a la misma hora. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana.